Miedo, no te tengo miedo. Queridos héroes, soy Maribel Martínez y os presento desde Despertando tus Sentires un nuevo podcast. Miedo, ya te conozco y ya no te tengo miedo. Bienvenidos a este espacio de reflexión y crecimiento personal en consciencia con coherencia. Hoy quiero compartiros un sentir que todos conocemos, pero del que pocas veces hablamos con sinceridad: el miedo. Y quiero empezar con una frase muy sencilla, que te la has de grabar, que dice así: miedo, ya te conozco. Y cuando te reconozco, ya no te tengo miedo. ¿Da miedo hablar del miedo? Curiosamente sí. Muchas personas lo sienten, lo sufren, pero casi nunca lo nombran. A veces lo mencionamos de puntillas, como si reconocerlo fuera una debilidad. Pero ocurre exactamente todo lo contrario. Cada vez que reconoces tu miedo, cada vez que lo nombras, ya estás empezando a desarmarlo. Porque el primer paso para superar algo es mirarlo de frente, reconocer el miedo y aprender a caminar con él sin que controle tu vida. Es en realidad uno de los mayores éxitos personales que podemos alcanzar. El miedo forma parte del ser humano. Es un sentimiento profundamente intrínseco a nuestra naturaleza. Y también es necesario. Si no tuviéramos miedo a quemarnos, tocaríamos el fuego. El miedo nos protege, nos alerta, nos ayuda a sobrevivir. El problema no es sentir miedo. El problema aparece cuando el miedo empieza a gobernar nuestra vida. Muchísimas personas viven en lo que podríamos llamar modo miedo. Una sensación constante de alerta, el cuerpo en tensión, la mente acelerada, el corazón latiendo con fuerza, incluso cuando no existe un peligro real. En esos momentos, nuestro organismo entra en modo supervivencia. El cuerpo libera cortisol, la hormona del estrés, preparándonos para reaccionar ante una amenaza. Pero aquí aparece algo muy interesante. Se calcula que cerca del 90% de las cosas que nos preocupan nunca llegan a suceder. Es decir, muchas veces vivimos con miedo a cosas que solo existen en nuestra mente. Y cuando el miedo se apodera de nosotros, empezamos a perder la capacidad de diferenciar entre un miedo real y uno imaginado. Entonces la realidad se distorsiona y poco a poco el miedo puede convertirse en el piloto automático de nuestra vida. El miedo y la ansiedad suelen viajar juntos. La ansiedad es muchas veces la anticipación del miedo. No es lo que está ocurriendo ahora, sino lo que creemos que podría ocurrir. Vivimos en una sociedad donde el miedo aparece constantemente. Lo vemos en las noticias, en las presiones del trabajo, en las expectativas sociales, en la incertidumbre del futuro. Poco a poco, casi sin darnos cuenta, vamos acumulando preocupaciones, miedo a perder el trabajo,
miedo a perder la salud, miedo a perder a las personas que amamos. Pero también hay otros miedos más silenciosos. Miedo al rechazo, miedo a no ser suficiente, miedo a equivocarnos, miedo a perder el control. Esos miedos que casi nunca compartimos con nadie. Y esa, querido héroe, esa es otra de las grandes trampas del miedo. El miedo crece en silencio. Cuando no se habla, cuando se guarda dentro, cuando se vive en soledad, se vuelve más y más y más grande. Por eso algo tan sencillo como hablar de lo que sentimos ya empieza a liberar una parte importante de ese peso. El miedo también está muy relacionado con el apego. Apegarnos significa aferrarnos a algo, a una persona, a una situación, a una idea de seguridad o de felicidad. Y cuando nos aferramos demasiado, aparece el miedo a perder todo ello. Miedo a perder lo que tenemos, miedo a no conseguir lo que deseamos. Sobre todo, miedo a las grandes incógnitas de la vida, la enfermedad, la fragilidad o la muerte. Pero aquí aparece una reflexión muy importante. El miedo solo se supera cuando hay algo que importa más que el propio miedo. Gran reflexión. El miedo solo se supera cuando hay algo que importa más que el propio miedo. Cuando el deseo de vivir, de crecer, de avanzar o de amar es más fuerte que el temor que sentimos. Y entonces empieza el verdadero cambio. Porque el miedo también disminuye cuando crece nuestra sensación de capacidad personal. Cuando sentimos que podemos afrontar la vida, cuando confiamos más en nosotros mismos. El miedo baja cuando aumenta la sensación de que somos capaces. Y el miedo crece cuando nos sentimos incapaces o inseguros. Por eso, una de las preguntas más interesantes que podemos hacernos es esta. ¿Cómo sería tu vida si el miedo no dirigiera tus decisiones? Quizás hablarías con más libertad, quizás te atreverías a tomar decisiones que llevas tiempo posponiendo, quizá te relacionaras con los demás desde tu verdad, desde tu autenticidad y no desde el personaje. Porque vivir con menos miedo es vivir con más coherencia con uno mismo. Ahora bien, ¿cómo podemos empezar a superar el miedo? Héroe, no existe una fórmula mágica. Pero sí hay algunos caminos que te dan mucha claridad. El primero, el más importante, es vivir el presente en coherencia, con consciencia, que tus actos sean coherentes con tus pensamientos. La mayor parte del miedo nace en el pasado o en el futuro, en recuerdos que duelen o en situaciones que imaginamos. Fijaros, el miedo existe porque reconoce algo de tu sentir que te lo produce. Cuando aprendemos a centrar nuestra atención en el aquí y ahora, el miedo pierde gran parte de su fuerza. El segundo paso es cuidar nuestro equilibrio físico
y emocional. Descansar bien, cuidar nuestro cuerpo, respirar, movernos, crear hábitos que nos ayuden a mantener estabilidad interior. Cuando nuestro cuerpo está agotado o nuestra mente saturada, el miedo encuentra terreno fértil. Pero cuando cultivamos calma, equilibrio y consciencia, nuestra mente se vuelve más fuerte y poco a poco descubrimos algo muy importante. El miedo no desaparece completamente, pero sí podemos aprender a convivir con él sin que nos domine. Podemos reconocerlo, escucharlo y aún así seguir avanzando. Podemos decirle: miedo, sé que estás aquí, pero hoy no decides por mí, porque al final la verdadera libertad emocional no consiste en no sentir miedo, consiste en no permitir que el miedo decida el rumbo de tu vida. Así que hoy quiero invitarte a algo muy sencillo. La próxima vez que sientas miedo, posiblemente ahora, no lo escondas, reconócelo, nómbralo, obsérvalo y recuerda esto: el miedo pierde fuerza cuando lo miras de frente y tu vida empieza a cambiar cuando decides seguir caminando a pesar de él. Miedo podría sentir yo ahora por si esta narración no cumple mis expectativas. Pero lo reconozco y digo, seguro que sí. Gracias, héroes, por acompañarme en esta reflexión y recuerda siempre, reconoce tu miedo y libérate. Héroes, que somos todos unos héroes.